los sistemas que han dominado en el planeta por los últimos 200 años. Yo creo que sí, efectivamente, existe consenso universal de que estamos al fin de un ciclo histórico, pero este consenso se rompe cuando se trata de identificar qué cosa es lo que habría muerto. Tenemos una larga serie de una buena colección de candidatos a cadáveres. Nosotros sentimos que ha muerto, y esta es una de las contradicciones que se viven intensamente en Oaxaca y en Juárez. Ha muerto el sistema político mexicano, aunque siguen las políticas neoliberales, aunque Felipe Calderón sea quizás el último neoliberal del planeta, aunque se persistan muchos aspectos del viejo régimen, el viejo régimen está muerto. Y es muy importante que lo tengamos a la vista, que parte de la contradicción que tenemos, de la dificultad que tenemos, es que no hay un régimen nuevo en lugar del antiguo. Que estamos en la disputa, muy intensa disputa, para definir qué clase de régimen vamos a tener. Vamos a instalar, como algunos quieren, como los de arriba quieren, una especie de república neoliberal a la manera de Estados Unidos, o vamos a reorganizar la sociedad desde abajo, como millones de mexicanos están empeñados en conseguir. Esta es una de las principales contradicciones. Otra de las cosas que podemos estar viviendo, los coletazos finales de lo que fue el imperio estadounidense. Seguimos teniendo un país muy grande, muy poderoso, lleno de malas intenciones y de inercias, pero que ya no puede ser el imperio que fue, que ya no tiene con qué, que ya no tiene los elementos económicos, políticos y culturales para poder imponer su voluntad, como le impuso, y esto lo sabemos muy bien en América Latina, como le impuso durante medio siglo. Ya estamos al final, no sabemos exactamente cuáles son las condiciones, cuál va a ser la nueva relación que tendrá Estados Unidos con los demás países. Estamos en el proceso de la transición, es un momento obviamente delicado, porque hay fuerzas dentro de Estados Unidos que quisieran restablecer el viejo poder de Estados Unidos, las viejas condiciones imperiales. Y eso hace la situación excepcionalmente delicada y riesgosa. Yo creo que hay muy sólidas razones para pensar que hemos llegado al fin del régimen capitalista de producción. Gentes tan importantes, tan conocedoras como este gran amigo que se llama Emanuel Wallerstein, nos han estado diciendo desde hace 20 años que estamos en esa fase final, que hay las contradicciones profundas del capitalismo, están allí. Lo que ocurre es que Wallerstein nos dice que el capitalismo no puede seguir adelante indefinidamente, que está en una especie de agonía, pero según él, esta agonía puede durar 5 o 10 o 50 años más. Así es que no nos ayuda mucho para entender lo que está pasando ahora. Ahora, sobre este análisis de largo plazo, que son análisis de contradicciones estructurales clásicas, digamos, que hay elementos en la estructura misma del capitalismo, en la definición misma del capitalismo, que impiden que siga adelante indefinidamente, pensamos que aparte de esas, hubo otras recientes. Y hay quien dice que quizás lo que pasa con el capitalismo, con los capitalistas, es que cometieron un suicidio. Después de la gran crisis de 1929, cuando el capitalismo estuvo a punto de colapsarse, entró realmente en una crisis muy profunda que parecía terminar, lograron encontrar fórmulas de solución, lo que se llamó el nuevo arreglo, el nuevo trato, lo que fueron las llamadas fórmulas keynesianas, en que intervino el Estado para salvar al capital. El capital aprendió la lección y aprendió a ser prudente. Esto suena raro para la percepción normal, porque uno ha visto todas las imprudencias del capital, que comete todo tipo de horrores y errores, desastres y demás, pero en realidad lo hacía siempre dentro de una condición de prudencia, con un cierto elemento de responsabilidad social, para su propia estabilidad, para cuidar su propia condición, para cuidar la dominación de este régimen sobre la vida de todos. Necesitaba ser prudente en sus acciones, no tener mecanismos que evitaran sus mayores excesos. Y así funcionó durante más de medio siglo
con muchísimo éxito. Particularmente en los llamados 30 años gloriosos, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, hubo un importantísimo avance del capital, avance espectacular del capital, con avance real de las condiciones de los trabajadores y la creación del estado de bienestar. Las contradicciones se agudizaron, pero entonces vino el colapso de la Unión Soviética. Uno diría, hay muchos datos para pensarlo, que al caer la Unión Soviética, de pronto los capitalistas dijeron: el mundo ya es nuestro, ya no tenemos rival enfrente, ahora podemos hacer lo que se nos dé la gana en todas partes, este es el momento, y perdieron toda la prudencia. Si uno observa, buena parte de los avances tecnológicos de los últimos 20 años no fueron creados en estos 20 años. Estaban ahí, estaban en los escritorios de las corporaciones, estaban guardados en los archivos. No los implementaba porque sabían las consecuencias sociales de llevarlos a la práctica, porque sabían que poner en práctica todos estos avances tecnológicos iba a crear una serie de malestares sociales. Esto fue el neoliberalismo, esto fue insistir en que de esto se trata. El fondo de la crisis, la razón que estamos viviendo la crisis con tanta profundidad, que ha llegado tan lejos, somos nosotros. Los causantes de las crisis no son esos irresponsables e imprudentes de Wall Street o de los capitalistas. Esos fueron finalmente empujados por nosotros a la irresponsabilidad. Yo estoy convencido que lo que ha ocurrido en el mundo es que millones, cientos de millones, yo creo que miles de millones de personas se pusieron en movimiento. Lo que hizo el neoliberalismo en todo el mundo fue crear sobre todo batallones de descontentos. Creo que se multiplicaron los descontentos en todas partes del mundo y que estos descontentos empezaron a ejercer su máxima presión sobre el capital. Y esta máxima presión sobre el capital implicó sobre todo reducir su tasa de ganancia. Quisiera mencionar unos cuantos casos que pueden ilustrar esto que estoy diciendo. Quisiera en primer término mencionar que durante muchísimos años las corporaciones estuvieron destruyendo el planeta, destruyendo el ambiente y mandando los costos de esta destrucción a la sociedad. Entonces nosotros hemos estado pagando los destrozos que hace el conjunto de corporaciones. Pero no nos dejamos, y millones de ambientalistas en todo el mundo empezaron a presionar. Cada movimiento en su país, cada uno a su manera, con distintas formas de lucha, con distintas maneras de presión, hasta obligar en la mayor parte de los países del mundo, como una forma internacional de regulación, obligar a las compañías a lo que se llama internalizar los costos ambientales. ¿Qué significa esto? Que en este momento la compañía que causa el desastre del Golfo de México tiene que pagar por ese desastre. Lo que normalmente teníamos que pagar nada más nosotros, los ciudadanos, y que las compañías se lavaban las manos, en este momento las compañías son obligadas a cubrir esos costos. Ya forma parte de su costo normal de operación, y esto sin duda alguna afecta a su tasa de ganancia. Entonces fue culpa nuestra en el sentido de que obligamos a los estados a establecer regulaciones para obligar a las compañías a pagar por sus desastres. Quisiera mencionar otro ejemplo que también es muy impresionante. Parte de lo que ocurrió fue por presiones de los trabajadores hacia el aumento de sus salarios, hacia la mejora de sus condiciones. El capital estuvo huyendo de unos países para ir a aquellos países donde los salarios eran más bajos. Esta es sobre todo la historia del caso China. Empiezan a migrar, sobre todo capitales norteamericanos, porque el salario chino representaba la 10ª parte del salario norteamericano. Entonces, mudarse allá, trasladarse hacia allá, tenía un doble efecto desde el punto de vista del capital. A los obreros norteamericanos les decían, tienen que hacer, los que se quedaban, tienen que aceptar mis condiciones, que son menos salario y menos empleo, porque si no se quedan con 0 salario y 0 empleo, porque me llevo todo a China. Entonces, los obreros norteamericanos y sus sindicatos tuvieron que aceptar peores condiciones. Y segundo, estas compañías empezaron a tener la operación en China
con este margen de ganancia mucho mayor por los salarios deprimidos. Pero aquí tenemos que en este corto periodo, en un periodo que va de 1996 a 2005, por luchas de los trabajadores chinos, el salario real, no nos fijamos, por ejemplo, las altísimas tasas de ganancia que se generan en los bancos a través de las tarjetas de crédito, es otra forma de financiarizar la operación, y no tomamos menos en cuenta, por ejemplo, el negocio brutal, monstruo, que significa el microcrédito. Algunas de las grandes empresas que están dando crédito a los llamados pobres en México están obteniendo una tasa de ganancia, cobran una tasa de 130%. Ese es negocio en serio, eso es ganar en serio. Asaltar el despoblado, están asaltando a la gente que está en dificultades, a los más pobres, que en la desesperación piden un pequeño préstamo, piden 1,000, 10,000 pesos, 20,000, han descubierto que son muy buenos pagadores, son gente que lo que deben porque quieren mantener su crédito, entonces pagan bien con estos créditos monstruosos. El dinero no produce idea nuestro ego. Aunque nosotros podamos ir a un banco y que nos paguen por nuestro dinero una cierta tasa de interés, en realidad el dinero no produce dinero, eso no es el capital. La única forma de producir ganancia es la asociación entre un dinero de medios de producción y los trabajadores, solo así se tiene un valor. Cuando opera el sistema financiero o el comercio, están quitándole la economía real a la economía productiva una parte de su base. ¿Qué cosa ocurre cuando el banco le paga a alguien una tasa de interés, cuando están rindiendo este 50% de una compañía que da microcréditos? ¿De dónde sale esa ganancia? No sale de esa operación que no puede generar ganancia, sale de un tarascazo que le dieron al valor que produjo la economía real. El comercio no genera por sí mismo la ganancia, las finanzas no generan por ganancias. Cada vez que se llevan los financieros o los comerciantes una buena ganancia, una alta ganancia, como esas monstruosas que menciono, le están quitando un pedazo más de su ganancia a la economía real. Y esto está significando que cada vez que ellos se llevan estas ganancias, hunden más la economía y agravan cada vez más la crisis. Porque la crisis finalmente es una crisis de fondo en la economía real, no en la economía financiera, no aquí arriba. Es en el fondo en las capacidades productivas y en la capacidad de vender, de colocar en el mercado lo que se produce. Estas son las condiciones en que, por una serie de factores, hemos llegado a las condiciones en que el capital está, por su propia lógica, matando la gallina de los huevos de oro. Está secando las posibilidades por estrategias de corto plazo, por la voracidad de corto plazo de los propios capitalistas. Estamos viviendo el fin de su sistema. Los poderosos políticos y los poderosos económicos, los poderosos que cada vez pueden menos dentro de esa lógica, que cada vez son más incapaces de imponer su voluntad dentro de esa lógica, están aferrados al poder y están empeñados en mantener este poder, aunque sea a costa del propio régimen que los exaltó. Y muchas personas, muchos pensadores ilustres, pensadores radicales, están convencidos de que lo que se ha preparado en lugar del capitalismo, en lugar de ese régimen de producción, es un régimen aún peor. Es un régimen que descarta ya la ilusión de la democracia, la ilusión del libre juego de los actores en el mercado, las distintas ilusiones que se asociaron al capitalismo y que actúa en función de la capacidad desnuda del poder. Es un régimen inmensamente violento que se dedica cada vez más a conseguir mecanismos que permitan, primero, controlar a la población y, segundo, someterla a su control absoluto en un régimen que podemos estar llamando de la era de los sistemas. Donde tuvimos éxito y donde fracasamos fue exactamente en el manejo de esta dimensión de la violencia. Cada vez que utilizamos, y la utilizamos muchas veces, cada vez que utilizamos la forma no violenta de enfrentar la contradicción con la policía enfrente, tuvimos un enorme éxito.
cada vez que caímos en el juego de la violencia, provocamos lo contrario, provocamos la derrota. Esto es una tendencia que tenemos que entender. Aquí en Unitierra estamos haciendo desde 2006 pequeños talleres para discutir la no violencia activa, cómo podemos mantener la lucha social de una manera no violenta. Y aquí vienen algunos jóvenes barricaderos. Uno de ellos nos dijo hace unos meses, mire, me gusta mucho lo que aquí están discutiendo, parece realmente muy interesante, es muy bonito,